Los muertos regresan a la vida, aunque cada mortal del cuerpo que no verá vestigio biológico alguno, no sea un alma o un profundo deseo de venganza. Los zombies, los cadáveres andantes, seres de pesadilla y posiblemente el monstruo más famoso dentro del imaginario colectivo. Canciones, películas, libros, es que simplemente están en todos los medios. Sin embargo, ¿qué es lo que los vuelve tan populares? ¿Por qué han fascinado al miedo durante tantos años? O una mejor pregunta, ¿se puede definir con exactitud lo que es un zombie? Etimológica e históricamente, el término zombie está permanentemente ligado a las antiguas tradiciones del occidente africano. Viene de la palabra ensanbi, que significa espíritu de una persona muerta, o el bantu zombie, que significa muerto que camina. Sin embargo, ¿en qué momento empezamos a hablar de zombies en el occidente? Hablar del zombie como ese enjambre de depredadores insaciables que contagian de su maleficio a cualquiera a quien muerde, mientras diezman ciudades enteras, no es lo que nos ocupa el día de hoy. O preguntarnos qué sería de nosotros si sorpresivamente una horda de estos monstruos nos invadiera. En vez de eso, vamos a conocer un poco más de su historia. En 1697, Pierre Corneille de Blesbois, un enigmático escritor francés, publicaba un libro titulado El zombie del Gran Perú, o La Condesa de Cocaña, luego de regresar de un viaje en Guadalupe, Perú, tras ser vendido de una prisión en Marsella por una serie de crímenes y polémicas. En la novela, el autor nos cuenta cómo pretendía ser un brujo con poderes supernaturales para revivir a los muertos. La legendaria autora Mary Shelley tomaría el francés como influencia para escribir el relato más popular de, si bien no un zombie ortodoxo, un resucitado a través de la ciencia y la tergiversación de las leyes naturales más sagradas. Claro, hablo de Frankenstein. Posteriores autores y películas tomarían el ejemplo de Shelley para abordar el tema principal del zombie, un muerto viviente. En el cine, la primera película sobre zombies retomaría las raíces haitianas del vudú y la hechicería para hacer esta película clásica del cine de clase B. La película está inspirada en una historia de la que ya hablaremos más adelante. Más tarde, George Romero estrenó el clásico La Noche de los Muertos Vivientes, quien establecería el arquetipo del zombie como lo conocemos hoy. Lo que pasó después con la leyenda en todos los medios ya es historia. Esta pequeña introducción era necesaria para tener un panorama un poco más amplio sobre los zombies y su papel en la cultura popular. Sin embargo, ahora vamos a abordar el verdadero origen de los zombies, encontrándolo en las tradiciones de África y el Caribe, en las tierras donde los muertos pueden volver a caminar entre nosotros, con ayuda de conocimientos tan antiguos como las religiones mismas. Personas que regresaron a casa después de días, meses o incluso años luego de haber sido dadas por muertas. Estas son algunas anécdotas sobre zombies, producto del vudú y de la magia negra. En 1982, el antropólogo y etnobotánico Wade Davis viajó rumbo a Haití para investigar dos casos de personas que presuntamente habían vuelto a la vida luego de haber sido declaradas muertas. En ese entonces, las historias sobre zombies de la vida real eran ya conocidas por los lugareños, por lo cual, en búsqueda de algo específico, el canadiense se embarcó rumbo a esas tierras. La historia de cómo Clairvius Narcisse se convirtió en un zombie es esta. Una mañana de 1980, una campesina llamada Angelina Narcisse se encontraba en medio de sus labores como hacía cotidianamente. En eso, pudo distinguir una silueta que se le acercaba con decoro, que, conforme caminaba,
revelaba a un hombre de mediana edad, que terminó por abordarla. El hombre se presentó ante ella como Clairvius Narcisse. Angelina, escéptica, simplemente no pudo creer lo que aquella persona decía y pensó que era una broma de mal gusto. Sin embargo, las dudas se despejaron una vez que el individuo se refirió a sí mismo con un apodo que solo entre ambos hermanos conocían, y contó anécdotas que nadie fuera del círculo familiar podía saber. Angelina llevó al hombre con su familia, y tras reponerse de la incredulidad, acabaron aceptando que uno de los suyos, al que habían enterrado 18 años atrás, había regresado de la muerte. ¿Cómo murió por primera vez Clairvius? En 1962 fue internado de urgencia en el hospital Albert Schweitzer cuando estaba gravemente enfermo y escupía sangre. Los médicos trataron de estabilizarlo, aunque esto resultó un fracaso. 3 días después de ingresar a urgencias, el hombre falleció. Las posibles causas de muerte fueron hipertensión maligna y un edema pulmonar. Esto dado a conocer por un médico estadounidense que firmó su acta de defunción y fue enterrado al día siguiente. Sin embargo, años después, Clairvius relató que pudo ser testigo de su propio funeral. El señor Narcisse contó para un programa televisivo que fue perfectamente capaz de escuchar cuando los médicos lo declararon muerto, y no solo eso, sino que pudo escuchar igualmente las voces de sus familiares, los llantos, las oraciones de consuelo y murmullo de entre las lágrimas. Dijo sentirse totalmente inmovilizado, sin poder abrir los ojos siquiera, ni emitir un sonido alguno. Podía sentir cómo lo colocaban dentro del féretro y, horas más tarde, la tierra impactándose contra la tapa de su cajón a medida que cubrían la fosa. Años más tarde, durante la entrevista, añadió que incluso sintió que un clavo lastimó su mejilla, produciéndole una herida de la cual mostraría la cicatriz durante dicho segmento. La noche en la que fue sepultado, su cuerpo fue exhumado y llevado hasta un hechicero vudú, quien prepararía una poción para reanimarlo y forzarlo a trabajar dentro de su hacienda durante muchos años. Clairvius reconoció que ese mismo hechicero fue quien le dio una poción para ponerlo en un estado de falsa muerte. Tiempo después, se supo que la zombificación de Clairvius fue un castigo por no haberse hecho al responsable de hijos que tuvo producto de múltiples amoríos, además por no cederle el control de unas tierras a un familiar suyo. Después de haber vagado durante muchos años, se pudo reencontrar con su familia. Una mujer de 30 años que se dedicaba al comercio, llamado Francina Ileus, ingresó al Hospital San Miguel de la Atalaya por dolencias intestinales. Se sentía débil y mareada. Los doctores atendieron su malestar y fue dada de alta ese mismo día. Sin embargo, el 23 de febrero fue declarada muerta dentro de su hogar y enterrada posteriormente en su cementerio local. 3 años después, la madre de Francina fue citada en el mercado principal de Ennery, situado a 7 kilómetros de Saint-Vancaré, por las mujeres que trabajaban ahí. Ellas reportaron que una extraña, pálida y delgada mujer merodeaba confundida por el lugar, con la cabeza gacha. Al encontrarse con ella, la señora que realizó el viaje no tenía dudas. Esa era su hija. El macabro hallazgo llegó a oídos americanos de la misión bautista de Pasrein, y la esposa del misionero, Jay Osherman, viajó hasta Ennery para investigar el caso, encontrándose con una situación bastante curiosa. La familia de Leus, incluida su madre, se negaban a acogerla en su casa, y desafortunadamente nadie quería hacerse responsable de ella. La mujer ya no respondía a las palabras y no tenía capacidades para valerse por sí misma. Sin embargo, sorpresivamente, cuando se le llamaba por un viejo apodo, este parecía tener efecto. Un juez local accedió a otorgarle la custodia legal y cuidados de Francine a la señora Osherman. El doctor Lemarc Doyon
especialista del Centro de Psiquiatría y Neurología de Mars Klein, se enteró de la historia y viajó hasta Passeville para conocer a fondo el caso. Él ya había investigado otros reportes de zombificación anteriormente, desde 1961, y naturalmente, el caso de Francine llamó su atención. Eventualmente, Francine fue trasladada a la clínica de Lamarck para ser analizada a fondo y poder determinar su estado mental. Era claro que la delgadez se debía al poco alimento que había ingerido y presentaba también signos de retardo psicomotriz. Tiempo después, abrieron el ataúd de Francine y lo encontraron lleno de piedras. El certificado de defunción fue revisado de igual manera y se reveló que fue llenado por un oficial de policía de la localidad en vez de un doctor. En las pruebas posteriores que se le hicieron, Francine no era capaz de revelar mucho sobre su experiencia al regresar de la muerte, salvo detalles vagos y algunos balbuceos, y nunca se recuperó totalmente del daño mental que sufrió. Con la llegada de Wade Davis y su posterior investigación sobre la zombificación, se descubrió la razón por la que Francine fue víctima y quiénes fueron los responsables detrás de tan atroz crimen. Parece ser que Francine estaba a punto de contraer matrimonio con un hombre elegido por su misma madre. Sin embargo, Francine no quiso casarse con él, y en su lugar, tuvo un hijo con otro hombre. La madre estaba completamente enfurecida por esto, y así como ella, el pretendiente también. Este último era un brujo vudú, conocido como Bokor, y el responsable del trágico destino de Francine. Sin embargo, hay más detalles sobre esta historia que se deben contar. Testimonios de otras personas arrojaron que Francine no era bien recibida en el mercado local, pues se aseguraba que ella era una ladrona y no era de fiar por los visitantes. Además, se decía que la joven Ileus tenía un temperamento adusto y violento en ocasiones, que inquietaba e incomodaba a los mercaderes. Al principio se creyó que su madre fue quien orquestó la zombificación. Sin embargo, conforme avanzaba el caso, se concluyó que fueron más personas quienes estaban involucradas en este ritual. Probablemente tanto sus familiares como conocidos y trabajadores de la localidad. El procedimiento fue sencillo. El Bokor preparó la poción y su madre fue quien se la dio. Una vez que tuviese efecto, fue sepultada, posteriormente exhumada, y su cuerpo fue entregado al brujo a quien rechazara sentimentalmente. Una vez zombificada, Francine sería víctima de abusos de todo tipo por parte del hombre, incluso obligándola a tener hijos mientras era un zombie. Los tres murieron al poco tiempo. Años después de la tragedia y con más estudios a la mano, se determinó que Francine ya no tenía sentido del tiempo. Su capacidad del habla quedó afectada y reconocía a pocas personas que había conocido antes de su zombificación. Incluso fue desprovista de sus emociones luego de la tragedia. Ya no tenía ningún sentimiento por su hija Josiane, nacida antes de su primera muerte. Ya conocimos estas dos trágicas historias. Sin embargo, ¿cómo pasó? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Como sabemos, la investigación de Wade Davis en tierras haitianas fue para conocer los secretos de la zombificación y se encontró con una variedad de plantas y animales. Y en este viaje, el que más le llamó la atención fue el pez globo. Consulté a 3 expertos para averiguar si este pez tenía alguna característica peculiar y los 3 se echaron a reír, porque este pescado tiene una neurotoxina extremadamente potente en la piel, los ovarios, los intestinos y varios órganos internos llamada tetrodotoxina, un anestésico 160,000 veces más potente que la cocaína, explicó Davis. Este curioso pez era un ingrediente común en todos los brebajes que Wade Davis recolectó en Haití. Por supuesto, él conocía los efectos de estas toxinas, pues en Japón es preparado como un platillo peligroso y muy famoso. Lo conocen en esas tierras como el fugu. Davis notó que todas las personas expuestas a las pociones elaboradas con el veneno del pez padecían síntomas idénticos. Incluso algunos casos en Japón afirmaban que distintas personas expuestas a la intoxicación por fugu despertaban a veces en la morgue o dentro de su ataúd. Muestras de estas pociones fueron llevadas a Estados Unidos y se realizaron pruebas en monos y ratones para determinar la potencia del componente. En los ratones disminuyó su respuesta ante estímulos en los ojos, oídos o al dolor en un lapso de 9 horas aproximadamente,
hasta que los roedores dejaban de moverse, aunque sus corazones aún latieran y siguieran respirando. Sin embargo, en los monos fue drásticamente diferente. El efecto demoró solo media hora en aparecer, siendo mucho más agresivo. Los animales estaban en estado catatónico, conscientes, pero insensibles al dolor. No obstante, la investigación de Davis fue criticada severamente por otros especialistas de la misma rama, que señalaban que las muestras de toxinas del pez globo encontradas en las pociones eran tan pequeñas que no había fundamento sobre su relación con el fenómeno de la zombificación, sin mencionar que la poción tendrá efecto dependiendo de la cantidad que se ingiera y de la persona que lo tome. Conociendo ya estas dos anécdotas sobre zombies de la vida real, ¿por qué no permiten que les cuente una última? En esta historia hablaremos sobre una de las religiones más incomprendidas y vilipendiadas. Hablo desde luego del vudú. El vudú ha sido maquillado y vendido como la meca de la hechicería y la maldad. Esto gracias a mucha de la literatura occidental y algunos otros medios de entretenimiento, como por ejemplo este video que estás viendo ahora mismo. Esta religión expresa el apego a la naturaleza y la espiritualidad de todo un pueblo para el que esta religión es un vestigio de su propia independencia. El vudú es una religión sincrética. Esto quiere decir que toma elementos de otras religiones diferentes y los mezcla, en este caso, la religión católica y las tradiciones africanas. Todo empieza con la llegada de esclavos africanos al Nuevo Mundo, personas que fueron capturadas y vendidas desde África, y transcurridos varios años, la población de esclavos ascendió a un número sin precedentes, utilizados para trabajar a golpe de látigo en las haciendas azucareras. Una gran parte de los cautivos perdía la vida durante el transcurso desde África, y los que sí lo lograban, a continuación, vivían un infierno en condiciones infrahumanas, enfermos y agotados, separados de sus familias para ser vendidos. Había castigos atroces para los que no trabajaban lo suficiente, y para los que huían se les torturaba una vez que eran capturados. No obstante, algunos esclavos que consiguieron escapar exitosamente se resguardaban en las alejadas montañas para formar numerosas cédulas rebeldes que crecían cada vez más junto a la población africana de Haití. En medio de los rumores y las agitadas aguas de la Revolución Francesa, la noche del 14 de agosto de 1791, los rebeldes haitianos se reunieron en Bois Caimán y, liderados por Dutty Boukman, bebieron la sangre de un cerdo negro para dar inicio a la revolución de los esclavos. Arrasaron con plantaciones, casas y liquidaron a más de 1000 blancos, y en su pánico, los colonos inventaron la leyenda de que los esclavos habían pactado con el diablo aquella noche en Bois Caimán. Tras 10 largos años de lucha, Haití logró su independencia. Mientras la batalla se desataba, los esclavos trajeron consigo sus tradiciones y creencias de África, a las que combinaron con el dogma católico, dando nacimiento a una nueva religión, el vudú. Y los escondites que los esclavos usaban para refugiarse cuando escapaban de las plantaciones se transformaron después en sus respectivos templos. En los bosques frondosos que conforman el norte de Haití, los fieles del vudú se concentran para meditar y establecer contacto con sus espíritus familiares, conocidos como luas. El vudú es una fuente de conocimiento vasta, ligada directamente al desarrollo social de su pueblo, donde se cree que absolutamente todo está regido por el designio de los espíritus. La ceremonia para invocar a los luas es presidida por el Ungan, el sacerdote, el mambo, la sacerdotisa y el bokor, de quienes ya hablé anteriormente, que son los brujos. El ritual se lleva a cabo mediante la posesión del Ungan, que puede ser agresiva o muy pacífica. Esto va a depender en su totalidad del lua al que se llame. En la ceremonia, el Ungan suele hacer una limpia con agua para alejar al mal de la persona. Si nos referimos a los luas, algunos son estos. Agüe es el lua que gobierna los mares y toda la vida que habita en ellos.
y es principado sobre los pescadores y navegantes. Es invocado al hacer soplar una caracola. Aise es el Lua del comercio y las ventas. Está asociado con la iniciación al vudú, los misterios y conocimientos del mundo natural. Es el Lua del amor, la belleza y la feminidad. Este Lua suele posesionarse de mujeres y varones homosexuales, y a quien posee le hace bailar seductoramente y coquetea sin importar el sexo de la persona a quien se refiera. Dambala es el Lua del principio de la naturaleza. Se representa como una serpiente y se comunica a través de acertijos y divinanza. Cuando posee a una persona, hace que se arrastre por el suelo como una serpiente. Barón Samedi, el Lua amo de los muertos. Él es quien decide quién entra o no al reino de los fallecidos. Suele aparecerse con la forma de un hombre con el rostro pintado de calavera o como un esqueleto en ocasiones. Tiene un gusto intenso por el ron y el tabaco y es de personalidad agresiva. Maldice y gusta de jugar bromas pesadas a los vivos. Puede curar enfermedades y también es el encargado de pudrir a los cadáveres en el suelo para evitar que regresen a la vida como zombies. Hablando de la muerte, esta tiene un sentido diferente. La muerte no es el final, sino un cambio, una reconexión del alma, la cual se buscará a sí misma en el pasado. En las ceremonias fúnebres se realiza una fiesta con música y comida que dura toda la noche, y es un deber social del pueblo entero asistir a sus difuntos. Al día siguiente, durante el entierro, se debe gritar demasiado, ya que el alma aún no sabe que ya no pertenece a este mundo, y los vivos deben hacerle saber que empezará su nuevo viaje. El vudú se relaciona con la naturaleza y posee un carácter rigurosamente ecologista. Está prohibido talar árboles, pues los espíritus los usan como su hogar. Además de eso, esta religión es un centro de convergencia de distintas costumbres heredadas de los antiguos pueblos africanos que llegaron al Nuevo Mundo. Una sociedad comunal, organizada y sagrada, que debe su existencia al culto que nació de su propia independencia. La historia del vudú es fascinante y está llena de significado, y tenemos que empezar a entenderla más como la herencia cultural que es. Y bueno, eso ha sido todo. Como siempre, me alegra haberles compartido algunas historias y hablarles un poco acerca del vudú. Sé que posiblemente la información no es la más completa, pero espero que esto les sirva como un acercamiento y podamos entender y dejar de estigmatizar tanto esta creencia que es tan fascinante. Sin embargo, como toda religión, no está exenta de tener un lado oscuro. Este ya lo conocimos a través de estas historias y algunos otros casos que seguramente ustedes deben conocer. Hace un par de años se hizo bastante famoso el caso de una niña que fue envenenada con una poción elaborada a base de tierra de panteón y quizá partes de cadáveres. Esta niña envenenó y lamentablemente falleció un tiempo después. Hay videos y evidencias de cómo avanzó la enfermedad a la que se sometió a esta niña. Sin embargo, yo no los voy a mostrar porque estoy un poco en desacuerdo con enseñar ese tipo de materiales por respeto a su familia y pues a la memoria de esta persona. Pero sí ocurrió. No fue una poción zombie como tal, pero fue elaborada con la intención de hacer daño. Y esa intención, por supuesto, existe también en el vudú. Sin embargo, que eso no nos quita la perspectiva de la otra cara de esta creencia, que está tan ligada a la independencia y a la revolución de todo un pueblo. Y hasta aquí ha llegado el video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y comenten aquí abajo qué les parecieron estas dos historias de zombies. Si se conocen alguna más, por favor déjenla. Y por el momento sería todo. Nunca es ético regresar los muertos a la vida. Hasta luego.